Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. En el siguiente clase de transistores referencia BC547 les traigo la práctica 8 de este tipo de transistores. Ya saben que es del tipo de transistores NPN. Tenemos acá la ficha técnica de este tipo de transistor. Recuerden que si ustedes no tienen el BC547, lo pueden reemplazar por el BC548. Ya saben que la ficha técnica o datasheet es colector, base, emisor, donde el número uno es el colector, el de la mitad, el pin de la mitad es la base y el tercero es el emisor. Los componentes electrónicos que necesitamos para esta práctica, la cual vamos a hacer un detector de oscuridad con LDR. El LDR es un sensor de luz electrónico que ahora les voy a mostrar en caso de que algunos estudiantes o aprendices de carreras técnicas tecnológicas o ingenierías electrónica o mecatrónica también y robótica, los que no conozcan cuál es el LDR, el sensor de luz, ahora les vamos a mostrar en la protoboard. Entonces recuerden que primero vamos a explicar el funcionamiento de un detector de oscuridad con LDR y un transistor BC547. Si no tienen esa referencia, como lo decía al inicio, lo pueden reemplazar por el BC548. Entonces, ahora sí, los siguientes componentes electrónicos que vamos a utilizar son una resistencia de 100 kiloohmios, una resistencia acá es 2.2 kiloohmios, me corregirán acá, no 22 sino 2.2 kiloohmios, código de colores rojo, 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 dorado. El código de colores de la resistencia de 100 kiloohmios sería código de colores café, negro, amarillo, dorado. Y una resistencia de 220 ohmios, código de colores rojo, rojo, café, dorado. Necesitamos un diodo LED de color amarillo. Recuerden que tengan siempre en cuenta, tener siempre en cuenta el consumo en miliamperios y tener en cuenta el voltaje umbral. Porque hay que tener en cuenta, y en otras prácticas lo he dicho, que el voltaje umbral, dependiendo del color del diodo LED, así mismo pues es su consumo en miliamperios y así mismo hay que tener en cuenta los colores de la intensidad de la luz de los diodos LEDs. Necesitamos, como decía al inicio, un transistor NPN BC referencia BC547, o si no tienen ese, lo pueden reemplazar por el BC548. Necesitamos un diodo LED de color amarillo y por último un sensor LDR, que ya sabemos que es un sensor de luz. Y en este caso vamos a hacer con base a ese sensor LDR y el transistor BC547, vamos a hacer la función de un detector de oscuridad para que lo tengamos en cuenta. Y por último, un pulsador normalmente abierto de dos pines, recuerden. Entonces, si no es más, estos son los componentes electrónicos que vamos a utilizar en la práctica número 8 de transistores. Si no es más, vamos a empezar con la explicación. Ya sabemos que en otras prácticas de transistores de esta referencia, la mayoría de veces siempre alimentamos, ya sea con un cargador, un adaptador o una fuente dual variable a 5 voltios DC, corriente continua. Recuerden que la mayoría de siempre en la electrónica son voltajes muy pequeños. La electrónica son pequeños voltajes, entonces, como lo decían en las otras prácticas anteriores, pues hemos utilizado alimentar 5 voltios DC. Entonces básicamente va a ser lo siguiente. Es básicamente la explicación de esta práctica es la siguiente.
Alimentamos 5 voltios. El pulsador normalmente abierto lo que hace es que dar el paso de la corriente eléctrica. Eso ya lo sabemos ya. Entonces, que básicamente ¿qué hace? Manda el flujo de electrones al emisor. Ya saben que en la base hay que poner una resistencia digamos, para que se oponga a ese flujo de electrones. Aquí tenemos entonces en el colector del transistor, lo que hace es que el emisor pasa acá, manda la señal eléctrica como si fuera una llave de paso o un grifo. Recuerden que usted cuando abre el grifo, usted está controlando ¿qué? El flujo de agua. En ese caso es el flujo de agua. Y en este caso es el flujo de electrones o flujo de corriente eléctrica. Entonces pasa por el emisor del transistor, después pasa al colector donde le manda la señal eléctrica y la corriente, pasa la corriente a encender el LED amarillo. Y pues como el pulsador tiene la función de dar el paso de la corriente, entonces aquí como está normalmente abierto el pulsador, pues no va a encender el diodo LED. Y obviamente si dependiendo, como en este caso, va a detectar oscuridad, como la función es detectar oscuridad, pues obviamente si le está llegando intensidad de luz, ya sea de luz eléctrica de un bombillo de 110 o está de día, no va a encender el LED. Por más de que usted presione, si usted pulsa el pulsador, pasa normalmente abierto a normalmente cerrado. Entonces al pasar a normalmente cerrado, obviamente pues el LED amarillo va a encender siempre y cuando no le esté llegando la intensidad de luz, ya sea luz solar, luz del día o luz eléctrica. Entre más oscuro esté el entorno alrededor, va a encender, entre más oscuro, mejor, porque así el diodo LED va a encender, la intensidad de luz va a ser mayor. Entonces al pulsar el pulsador, si está oscuro el entorno, va a encender bien, va a alumbrar bien, a menos que pongamos ahora en vez de un pulsador, vamos a probarlo con un interruptor sencillo, que eso lo vamos a hacer el ensayo acá. Entonces básicamente hace eso, o sea, llega el flujo de electrones al emisor, pasa al colector, le llega la señal eléctrica al LED amarillo con base al funcionamiento del pulsador, pues está controlando el paso de la corriente o flujo de electrones. Este es el que impide o el que controla el paso del flujo de electrones para poder que el bombillo, para poder que el diodo LED amarillo encienda. Y eso depende mucho del sensor. Como les decía, como es un detector de oscuridad, tenemos que hacer la siguiente conexión. Entonces se conecta con el transistor que va conectado a la base de 2.2 kiloohmios y con base al emisor del transistor. Entonces con base al emisor y la base del transistor BC547, o si tienen el BC548 también les va a servir. También la ficha técnica va a ser la misma. Entonces, básicamente esa es la explicación breve, una explicación concisa, una explicación breve. Ya espero que hasta aquí en este momento pues hayan entendido el funcionamiento y que sepan interpretar el diagrama de conexión. Yo creo que muchos acá ya, más que todo estudiantes y aprendices de electrónica o de mecatrónica o robótica, deben, pues los que tienen el conocimiento de hacer la interpretación de este diagrama de conexión, lo podrán hacer. Como les digo, acá los invito a a hacer la práctica y lo importante es que entendamos primero el funcionamiento del detector de oscuridad con LDR. Espero que hasta aquí hemos entendido. Ya vamos a pasar a la práctica real. Recuerden que siempre hay que demostrar de que eso funciona. Eso mismo, si tenemos el diagrama de conexión, acá tenemos los componentes electrónicos, sí. Acá lo estamos explicando en el tablero. Claro, en el tablero está dibujado, pero hay que hacer la demostración real, en en la vida real. Entonces, espero que hayan entendido hasta ahí el funcionamiento y el aprendizaje va a quedar mejor al mostrar la práctica
el montaje electrónico en Protoboard. Entonces, si no es más, vamos a la práctica. Bueno, ya pasando aquí a la práctica real de la vida real, que esa es la idea, para que el aprendizaje sea mucho mejor y más conciso y más claro. Entonces aquí tenemos el transistor BC547, entonces ya saben, colector, base, emisor. Tenemos el transistor de 220 ohmios, código de colores, rojo, rojo, café, dorado. Tenemos el diodo LED de color amarillo, tenemos el pulsador normalmente abierto. Entonces le está refractando. Aquí tenemos la lámpara de 110. Aquí le está refractando la luz del bombillo de 110 tipo LED. Entonces ahora que apagamos la lámpara, tiene que quedar absolutamente oscuro. Como le digo, este es el sensor. Los que no lo conocen, yo sé que hay muchos acá que lo conocerán. Los que no conocen cuál es el sensor de luz LDR, es este de acá. Entonces, en un pin de esos sensores, eso no tiene polaridad. En uno de los pines del sensor se conecta la resistencia y acá se conecta como lo mostramos en el tablero, el diagrama de conexión. Se conecta al negativo. En este caso, pues ya saben, en otras prácticas de transistores BC547, ya sabrán que este cable jumper macho macho es el negativo y el cable jumper macho macho de color rojo es el positivo, el verde negativo, el rojo el positivo. Este es el pulsador nuevamente abierto. Recuerden que siempre les recomiendo que en la electrónica, cuando vayan a hacer prácticas, siempre hagan el cableado a ras de piso. Ras de piso es que con cable UTP lo dejen acostado, es decir, que hagan las conexiones y que el cable quede acostado, hacia acostado. Como lo pueden ver acá, acostadito. Después de que hagan el cableado y las conexiones, el segundo paso es, siempre recomiendo medir continuidad. ¿Por qué medir continuidad? Porque al medir continuidad, ahí podremos concluir y concluir de que la conexión, desde que ya sea un multímetro, una pinza voltiamperimétrica, si lo ponemos en la escala de continuidad, donde está como un icono de unas ondas, ahí podrán verse si cuando pita, por ejemplo, si medimos, acá tenemos conectado un puente. Recuerden que cuando hacemos una conexión en electrónica le hicimos puente a un cable. De este pin a este pin de acá de la resistencia, si vemos con el terminal rojo y otro terminal acá, tiene que pitar. Cuando pita es porque está bien conectado, está bien realizado la conexión de las resistencias. Entonces, supongamos que acá vamos a medir acá, en la base, te vamos a medir con un terminal, en la base del transistor, es de la mitad, con uno de acá, el de la resistencia, de uno de los lados que sería este de acá. Si medimos este, por ejemplo, el de la mitad, ya les voy a acercar. Si medimos con un terminal, el de la mitad del transistor, con este que está acá, tiene que pitar. Cuando pita es porque está bien conectado, y así con cada componente, y así es con cada conexión. Ahí vamos a comprobar de que está bien conectado. Entonces, aquí tenemos conectado la resistencia de 100 kiloohmios, código de colores, café, negro, amarillo, dorado. La resistencia de 2.2 kiloohmios, triple, las tres capas son de color rojo y el dorado. Y la resistencia de 220 ohmios, código de colores, rojo, rojo, café, dorado. Entonces acá tenemos el pulsador. Entonces como está, ahí en ese caso como está, le está llegando intensidad de la luz al sensor LDR, no debería encender, si yo presiono el pulsador no debería encender el LED. Si yo voy a apagar el bombillo de 110, tiene que automáticamente encenderme el LED para que el sensor detecte la oscuridad. Entonces vamos a ver la prueba. Y ustedes dirán, ah, no ha encendido. No ha encendido el LED. No porque no he presionado el pulsador. Ahora lo estoy presionando. Y si lo podrán ver acá. Recuerden que, recuerden en la explicación del tablero, cuando
el pulsador está normalmente abierto, quiere decir que no le está realizando el paso a la corriente eléctrica o flujo de electrones, no está realizando el paso porque está normalmente abierto, no está dando el paso, está impidiendo el paso de la corriente eléctrica o flujo de electrones. Acá lo estoy pulsando el pulsador, aquí como pueden ver acá estoy pulsando el pulsador y ahí sí, como lo tengo pulsado, sí me tiene que encender el LED, me tiene que encender. Entonces ahí podrán observar, entre más oscuridad el entorno, mejor va a encender el diodo LED. Si le está llegando luz eléctrica o luz solar, no debería encender. Por más de que usted presione el pulsador, no debe encender el diodo LED. Ahora vamos a hacer la prueba con un interruptor sencillo. Entonces esperen un momentico, prendo el bombillo de 110 y ya vamos a reemplantar. Vamos a hacer la prueba, yo sé que es con un pulsador, pero en vez de colocar un pulsador normalmente abierto, vamos a hacer la prueba con un interruptor sencillo. Entonces ya regreso. Listo, entonces aquí ya reemplazamos, espérate, yo lo pongo acá. Entonces aquí reemplazamos, acá tenemos un interruptor sencillo, esto es eléctrico, aquí le puse dos cables yo, UTP, y lo reemplazamos con un interruptor, por un pulsador normalmente abierto. Entonces vamos a apagar el bombillo de 110. Entonces el pulsador tenemos que tenerlo pulsado, como es un interruptor, al pulsar ahí está apagado. Si lo pulsamos, no hay necesidad de tenerlo, no mantenerlo pulsado. Ya saben que el interruptor permite el paso de la corriente también, no que queda cerrado. Automáticamente el interruptor al prenderse, así como un bombillo de 110 voltios. Entonces en este caso, como tenemos un interruptor sencillo, automáticamente al encender queda cerrado el circuito y le llega el flujo de electrones para que el diodo LED encienda. Y ahí como está oscuro, pues más va a encender el diodo LED. Ahora si prendemos el bombillo de 110 tiene que apagarse, porque ahí le está llegando luz. Entonces, como les digo, en este caso no puede llegarle luz. Volvemos a apagar el bombillo de 110. Y con la oscuridad automáticamente va a encender el diodo LED. Y como está el circuito cerrado, pues obviamente el paso de la corriente eléctrica le va a llegar. Entonces, en otra práctica, en la práctica número 9, que sería en otra ocasión, les voy a presentar la práctica de una función de un detector de luz. O sea que ya haría diferente, haría el lado opuesto del de oscuridad, porque en este caso la práctica 8 es la función de un detector de oscuridad. En la otra práctica sería un detector de luz, o sea, sería al revés, ya sería al revés. En una próxima ocasión lo voy a traer con la práctica y todo, y la explicación. Entonces, hasta aquí llegamos con la práctica número 8 de transistores BC547 con la función de un detector de oscuridad con un sensor de luz LDR. Si has aprendido con esta práctica y entendiste la explicación y entendiste la práctica, dale un me gusta a este video, a esta clase, dale suscríbete a mi canal Mate Electrónica para seguir viendo más clases de otras áreas y ramas de la electrónica y la electricidad y espero que hayan aprendido con las prácticas número 8. Nos vemos en una próxima ocasión de una clase práctica o una clase matemática. Sorpresas ten. Muchas gracias por ver la clase y entender la práctica. Nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.